¿Qué pasaría si os dijera que 34 máquinas, volando a través de la niebla a 300 kilómetros por hora, podrían cambiar el curso de una guerra en 7 minutos? Que un enjambre de drones, cada uno apenas más grande que un maletín, podría ser más astuto que una red de defensa de $1.000 millones, engañar a comandantes veteranos y destruir el 70% de la capacidad de producción aérea de una nación entera antes del amanecer. Esto no es ciencia ficción, es la guerra moderna en su forma más despiadada y brillante. Y la historia que están a punto de escuchar demuestra algo aterrador. En el siglo XXI, la victoria no es para quien tiene más soldados o las armas más potentes. Es para quien piensa 3 movimientos por adelantado. Esta noche, nos adentramos en una de las operaciones militares más audaces de la historia reciente. Una misión ejecutada con tanta perfección y con una astucia tan devastadora que reescribió para siempre las reglas de la guerra con drones. Esta es la historia de cómo Ucrania esperó, observó y luego atacó con precisión quirúrgica el corazón de la estrategia aérea rusa. Y si quieres ver más análisis como este, historias que van más allá de los titulares y te muestran cómo se ganan las batallas modernas, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos mantiene activos y nos ayuda a ofrecerte el mejor análisis táctico de YouTube. Ahora, comencemos. Son las 3:15 de la mañana. En algún lugar de las profundidades del territorio ruso, 34 siluetas silenciosas surcan la oscuridad a 500 kilómetros por hora. En menos de 1 minuto alcanzarán su objetivo. ¿El objetivo? Un complejo industrial en expansión. La mayor planta de producción de drones de ataque Shahed de Rusia. Durante semanas, esta fábrica ha producido docenas de UAV de combate a diario, alimentando la incesante campaña aérea de Moscú. Es el motor de la estrategia rusa contra drones, la joya de la corona de su maquinaria militar industrial, y en 45 segundos dejará de existir. Durante meses, los funcionarios rusos se jactaron de las instalaciones de Yelwiki. Las llamaron intocables, una fortaleza, protegida por capas de sistemas de radar de vanguardia, vigilancia de largo alcance Nevo-M, baterías de defensa puntual Pantsir S-1, todos interconectados en una red ininterrumpida de detección y destrucción. De hecho, tenían tanta confianza que, según se dice, los comandantes organizaron barbacoas al aire libre cerca de la fábrica para celebrar las cifras récord de producción. Champán, palmadas en la espalda, discursos sobre el triunfo industrial. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que, durante los últimos 3 meses, la inteligencia ucraniana había estado observando, estudiando, grabando más de 2.000 horas de imágenes satelitales, analizando cambios de turno, rastreando patrones de patrulla, monitoreando conversaciones de radio. Y en todos esos datos, encontraron algo, una grieta, una única debilidad explotable. La tripulación del turno de noche que manejaba la batería Pantsir era inexperta. Operadores jóvenes, aún aprendiendo los sistemas, y habían desarrollado una peligrosa costumbre: desestimar los contactos de radar a baja altitud como aves migratorias. Al fin y al cabo, la región de Belgorod era una ruta migratoria conocida. Bandadas de aves la atravesaban constantemente. ¿Para qué desperdiciar misiles en gansos? Fue un pequeño error, un error humano, y Ucrania estaba a punto de convertir ese error en una catástrofe. El plan era tan audaz como sencillo: esperar la noche más brumosa del mes, volar bajo, imitando a los pájaros, escabullirse por la brecha en sus defensas antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Había mucho en juego. El éxito significó paralizar el 70% de la producción rusa de Shahed, lo que prácticamente cegó su capacidad de reconocimiento durante meses. Significó cambiar por completo el equilibrio de la guerra aérea. El fracaso significó perder un enjambre de drones que costó $2 millones y darle a Moscú una humillante victoria propagandística.
Pero justo cuando los planificadores ucranianos estaban ultimando la misión, la inteligencia entregó una actualización explosiva. Rusia había reforzado las instalaciones. Se acababa de instalar en el lugar un nuevo sistema de radar móvil 96L6C, un equipo de detección de última generación, mucho más sensible que cualquier otro que hubieran cartografiado antes. ¿Y quién lo manejaba? Una tripulación veterana, operadores con experiencia en combate y órdenes permanentes de derribar cualquier cosa que se moviera. La debilidad había sido reparada. La ventana se había cerrado. Entonces, ¿cómo penetrar en una fortaleza de acero cuando el único defecto con el que contabas acaba de ser eliminado? Las 3:17 de la madrugada, a 90 kilómetros de la frontera rusa. Dentro de un abarrotado vehículo de mando móvil, los operadores de drones ucranianos se inclinaban sobre monitores brillantes, con el rostro bañado por una fría luz azul. «Enjambre está activo», anunció uno de ellos con voz firme. «Vamos, vamos, vamos». La misión había comenzado. Primeros en despegar, los asesinos. 34 drones de ataque RAM-2X se elevaron silenciosamente en la noche, descendiendo inmediatamente a 30 metros del suelo. La espesa niebla de Belgorod los envolvió como una manta, convirtiéndolos en fantasmas, pero no volaban directamente hacia el objetivo. Todavía no, porque no fueron el acto de apertura. 10 drones señuelo Banshee Jet 80, construidos en Gran Bretaña, volaron hacia el cielo, ascendiendo alto y rápido, transmitiendo una enorme firma de radar falsa, idéntica a la de un escuadrón completo de aviones de combate Su-27. Es el truco más antiguo de la guerra. Haz que tu enemigo mire a la izquierda mientras atacas desde la derecha. Orquestando este caos estaba un sistema de IA a medida, llamado Night Owl, alimentado con datos en tiempo real de un dron de reconocimiento RQ-20 Puma que volaba invisiblemente a 4.500 metros. Calculaba la velocidad del viento, ajustaba las trayectorias de vuelo y compensaba los vientos cruzados. Todo ello mientras mantenía al enjambre sincronizado e invisible. Pero el factor humano fue crucial. Los operadores no solo observaban, eran pilotos, con las manos en los controles, listos para tomar el control en cualquier momento. «Ángulo de 15 grados», gritó uno de ellos con los dedos apretados en el joystick. «Observen el radar». El tiempo corría. El enjambre tenía exactamente 7 minutos para cruzar la zona de aniquilación y llegar a la fábrica antes de que la tripulación rusa pudiera distinguir la verdadera amenaza de los aviones fantasma. 7 minutos para lograr lo imposible. Las 3:19 de la mañana, dentro del búnker de mando ruso, el veterano comandante contemplaba su despliegue táctico. 10 cazas Su-27, en camino, rápido. Él no lo dudó. «Ataquen a todos los objetivos principales», gritó por la radio. «Ilumínenlos». El Panzir S-1 rugió al encenderse. Los misiles salieron disparados de los tubos de lanzamiento, adentrándose en la noche. En 30 segundos, 6 de los señuelos Banshee explotaron en brillantes bolas de fuego, esparcidas por el cielo como estrellas moribundas. En las pantallas, los iconos de amenazas parpadearon uno por uno. La tripulación rusa actuaba impecablemente. El comandante daba órdenes rápidas, seguro y decidido. En su mente, era fácil. Un torpe ataque aéreo ucraniano, desbaratado sin esfuerzo. Pero dentro del vehículo de comando ucraniano, los operadores vieron desaparecer esos íconos sin pestañear. Los señuelos habían cumplido su función. Le habían dado al enjambre principal 30 preciosos segundos de caos. Pero la parte fácil ya había pasado. El comandante ruso no estaba celebrando, estaba cazando. Con los aviones fantasma desaparecidos, ordenó a sus operadores que rastrearan todas las frecuencias y altitudes. Sabía que había algo más allí afuera. El factor sorpresa había desaparecido. El enjambre principal, la verdadera fuerza de ataque, tenía ahora menos de 5 minutos para llegar a la fábrica antes de que una tripulación veterana, en alerta máxima, los encontrara. Y cuando lo hicieran,
Sería una masacre. Las 3:21 de la madrugada. El comandante ruso estaba furioso. Sabía que lo habían engañado. Y ahora su tripulación destrozaba el cielo, escaneándolo todo. Los 28 drones RAM-2X restantes estaban a segundos de ser expuestos. Pero la IA del búho nocturno ya había anticipado esto. Se inició una nueva táctica, Phantom Echo. En lugar de ocultar los drones, los disfrazó. El enjambre se dividió instantáneamente en 3 grupos más pequeños y erráticos. Su software de vuelo, programado con datos biológicos de los bosques de Belgorod, comenzó a imitar los patrones de movimiento exactos de las grandes aves migratorias. Velocidades irregulares, cambios de altitud aleatorios, el comportamiento caótico y orgánico de una bandada. Para la tripulación rusa subalterna que ahora manejaba la consola principal de Pantsir, los iconos de amenaza de bordes duros se suavizaron. Se disolvieron. Se convirtieron en retornos biológicos inofensivos, solo pájaros. Simultáneamente, a 15.000 pies de altura, el dron Puma lanzó un único señuelo infrarrojo especializado. No estaba diseñado para engañar a un misil, sino para cegar las cámaras ópticas terrestres del Pantsir. La intensa bengala del señuelo se dispersó a través de la espesa niebla, creando una brillante luz blanca en la pantalla visual del operador ruso. La niebla, que se suponía sería una ventaja para Rusia, se había convertido en un arma contra ella. Dentro de la camioneta ucraniana, un operador gritó: «¡Están ciegos! ¡Pasen por el hueco, ahora!». Estaban aprovechando una ventana de 15 segundos que descubrieron durante la vigilancia. Un breve momento de ineficiencia durante el cambio de turno de las 3 a las 10 de la mañana. Por un momento, funcionó. La tripulación subalterna, abrumada y desorientada, informó que el cielo estaba despejado. Pero el veterano comandante no estaba mirando la pantalla principal. Estaba observando la señal de datos sin procesar de su radar de respaldo 96L6C. Este sistema era más sensible, diseñado para encontrar agujas en pajares. Y vio más allá del engaño. Vio a los lobos escondidos entre las ovejas y estaba a punto de desatar el infierno, las 3:22 de la mañana. El veterano comandante se negó a seguir jugando su juego. Como un maestro de ajedrez que ignora un sacrificio de peón para concentrarse en el jaque mate 3 movimientos más adelante, dibujó un cuadro alrededor de los borrosos retornos biológicos en su radar de respaldo y los designó manualmente como hostiles. Luego, envió esos datos de orientación sin procesar directamente a los lanzadores de misiles Pantsir. La respuesta fue brutal. 4 misiles SA-22 salieron de sus tubos, cada uno acelerando a 1.200 metros por segundo. Sus buscadores se fijaron en 12 drones designados. Pero justo cuando los operadores ucranianos se preparaban para iniciar maniobras evasivas planificadas previamente, un nuevo enemigo atacó. El cielo mismo. Una feroz cizalladura del viento de 40 kilómetros por hora atravesó la formación. En las pantallas FPV, el horizonte se inclinó repentinamente con violencia. La IA intentó compensar, pero la fuerza fue demasiado abrupta. 3 drones, incapaces de corregir a tiempo, chocaron entre sí. No solo se estrellaron, se vaporizaron en un trío de bolas de fuego en el aire. Las luces rojas de advertencia gritaron en las consolas del operador mientras 3 íconos desaparecían. Y lo peor, los 4 misiles que se acercaban seguían avanzando silbando hacia ellos. Ahora estaban librando una guerra en 2 frentes, contra el acero ruso en el aire y contra el poder crudo e impredecible de la naturaleza desde abajo. A través del canal de mando ruso, la voz del comandante crepitaba con una risa triunfante. «Se han quedado sin trucos», declaró. Él tenía razón. Se habían quedado sin respuestas planeadas. Con casi la mitad de su fuerza de ataque restante a punto de ser aniquilada, la misión pendía de un hilo. Las 3:23 de la mañana. 4 misiles. A segundos del impacto. La misión había terminado. El plan había fracasado. La IA había agotado sus soluciones precalculadas.
Esto ahora estaba en manos de los operadores. Pero aún les quedaba una última carta desesperada por jugar. Un trozo de genio americano prestado. Cada dron RAM-12X había sido equipado con un sistema de señuelo ALE-50 miniaturizado, la misma tecnología utilizada para proteger a los aviones de combate F-16. No es solo una bengala, es una mentira electrónica. Emite una señal de radar y térmica 100 veces más grande y atractiva que el propio dron. Es un matador que agita una capa roja gigante frente a un toro que embiste. Cuando los operadores presionaron el botón de despliegue, 4 señuelos se desplegaron detrás de los drones objetivo. Los misiles SA-22, centrados en lo que creían que sería un objetivo fácil, de repente vieron un objetivo mucho más atractivo. Su lógica interna tomó una decisión instantánea y fatal. Se desviaron violentamente, persiguiendo las señales fantasmas, y detonaron sin causar daño a 1000 pies de distancia en 4 enormes bolas de fuego vacías. A través del canal de mando ruso, la risa triunfante se convirtió en un silencio atónito y furioso. El cazador se había convertido en un espectador. Eliminada la amenaza final, los operadores ucranianos emitieron su última orden. El enjambre se dividió en 3 grupos de ataque designados. Uno para el taller de ensamblaje principal, uno para el almacén de componentes y uno para el edificio de control central, y la IA Night Owl, en un acto final de brillante oportunismo, utilizó la misma cizalladura del viento de 25 millas por hora, que casi los había destruido como viento de cola, acelerando a los drones restantes para su ataque final. Todas las defensas rusas habían sido destrozadas. Todos los trucos habían sido contrarrestados. El camino hacia la fábrica estaba abierto de par en par. La orden final de los operadores ucranianos no fue un grito. Fue una confirmación fría y silenciosa. Armas libres. Envíalo. Los 31 drones RAM-2X restantes ejecutaron sus perfiles de ataque finales. No cayeron sin más. Se convirtieron en municiones guiadas con precisión, cuyos sistemas INS-GPS se fijaban en las coordenadas de la fábrica con un margen de error de tan solo 1 metro. La carga hueca de 15 libras del primer dron no solo impactó el techo del taller de ensamblaje principal, lo atravesó. Al atravesar 15 centímetros de acero reforzado, detonó directamente sobre la línea de producción primaria de Shahed 136. 1 a 1, el resto del enjambre lo siguió, atacando el almacén de componentes y el edificio de control central en un ritmo devastador y perfectamente sincronizado. Pero el verdadero genio no estuvo en la huelga en sí. Estaba en la ciencia de la explosión. Cada ojiva se fundía con un retardo de 0,8 segundos. Esto era crucial. Estaba diseñado para maximizar la onda de presión dentro de un espacio cerrado. Es la diferencia entre un petardo que explota en un campo abierto y uno que detona dentro de un tambor de acero. El resultado fue una catastrófica ola de presión de 30.000 psi, que se extendió hacia afuera, destrozando cada componente electrónico delicado y placa de circuito dentro de un radio de 15 metros. Las columnas de soporte de acero, diseñadas para sostener un techo, no para soportar explosiones internas coordinadas, se doblaron como latas. Todo el techo se derrumbó hacia adentro, enterrando más de 200 drones Shahed, casi terminados bajo toneladas de metal retorcido y concreto. En el centro de control, la explosión secundaria destruyó todos los servidores. 3 meses de datos de producción, cronogramas logísticos y esquemas técnicos se borraron en menos de 1 segundo. La apreciada fábrica de drones de Rusia ya no era una fábrica, era una tumba de chatarra. Las sirenas antiaéreas resonaron por toda la ciudad, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. En el terreno, se desató el caos mientras los agentes del FSB invadían la zona, tratando desesperadamente de contener un desastre que ya no podían ocultar. Una columna de humo negro de 1000 pies se elevó hacia el cielo del amanecer. Una lápida gigante que marca la tumba de las ambiciones de Rusia en materia de drones.
Las cifras que llegaron fueron catastróficas. El 70% de toda la línea de producción, desaparecido. 15 de los mejores ingenieros de drones y 30 trabajadores de Rusia, eliminados. A las 4 de la madrugada, una señal satelital confirmó el derribo. Las imágenes mostraron un cráter de 6 metros de profundidad, donde solía estar el taller principal de ensamblaje. La misión no fue solo un éxito, fue una aniquilación. Pero el daño real no se midió en acero retorcido. Se midió en la onda expansiva estratégica que se extendió por todo el esfuerzo bélico ruso. Esto no fue solo una redada, fue un ataque de decapitación. En primer lugar, se había cortado el sistema de producción que alimentaba los ojos de Rusia en el cielo. Las unidades rusas en Donetsk, que dependían de un flujo constante de Shaheds para el reconocimiento, ahora volaban a ciegas. En segundo lugar, se había desarrollado un patrón aterrador para el mando ruso. Apenas unas semanas después de que el ataque conocido como Cascada del Tejedor de Ventanas paralizara su red eléctrica en la región del Volga, este ataque demostró que ninguno de sus valiosos activos estratégicos estaba a salvo. Los ucranianos ya no se limitaban a defender. Se adentraron cientos de kilómetros en Rusia y desmantelaron sistemáticamente la maquinaria de guerra, pieza por pieza. Mientras Moscú se tambaleaba, paralizado por la indecisión, tratando de entender cómo había sido golpeado tan profundamente, Ucrania aprovechó la ventana de confusión de 72 horas y lanzó 5 nuevas ofensivas en el sector de Yarkov. En el Kremlin no se trataba solo de una fábrica destruida. Se dice que era un comandante quien gritaba en una reunión segura: ¿cómo siguen llegando hasta aquí? Esa noche, con un puñado de drones y un plan brillante, Ucrania demostró una verdad fundamental de la guerra moderna. La victoria no pertenece a quien tiene el ejército más grande. Pertenece a quien tiene la mente más aguda. Los rusos aprendieron una dolorosa lección esa mañana. Nunca desafiar al cuerpo de drones ucranianos a una partida de ajedrez, especialmente después de haber tomado su café. Si este análisis te pareció tan fascinante como a mí, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis profundo de la guerra moderna. Y ahora, para los estrategas que observan, ¿cuál fue el error crítico del comandante ruso? ¿Subestimar los señuelos o confiar demasiado en su nuevo sistema de radar? Deja tu análisis en los comentarios a continuación y cuéntanos qué te gustaría ver a continuación. ¿Un análisis completo de la tecnología de los drones Ram-2X o un análisis de los sistemas de señuelos británicos Banshee? El tema más solicitado gana. Gracias por ver. Mantente alerta. Nos vemos en el próximo.